hábleme de su familia, de su niñez, del seno de su familia, sus padres, sus abuelos. Bueno, no le puedo hablar tanto, pero sí, yo nací aquí en esta casa donde estamos aquí conversando. Un hogar de tipo intelectual muy pobre, porque mi papá era en aquel momento periodista en el Diario de Costa Rica y profesor en la Universidad de Costa Rica también, pero en aquellos años los salarios no eran muy buenos y entonces esta casa la fueron construyendo de a pocos mis padres. Pero al ser un hogar intelectual, creo que marcó toda mi infancia y mi adolescencia, porque era un hogar donde se hablaba de literatura, de libros, de arte, de música. Me acuerdo que muy chiquita mi papá hablaba de la importancia de saber latín y griego, de que había que tocar algún instrumento musical, que había que leer y lo que fuera, no importa si queríamos empezar con cómics, pero que eso iba a generar el hábito de la lectura. Y bueno, soy la mayor de 2 hermanos más, una mujer, Ana, y un hombre, Gabriel. Y mi padre era un hombre muy viejo cuando nosotros nacimos, porque mi padre nació en 1898. Entonces, claro, cuando yo nací ya no tenía abuelos. Y tuve por menos tiempo una abuela y un poco más de tiempo otra abuela. Pero a mi padre lo pierdo a los 14 años porque él tenía 70 ya. Y le da un infarto y entonces lo pierdo muy joven, ¿verdad? Relativamente muy joven. Pero guardo mucho esa memoria de valorar cuáles eran las cosas importantes para mi familia. Entonces empiezo clases de ballet y clases de violín. Yo tengo carnet 10 en la UCR porque yo entré a la etapa básica en la escuela de música cuando tenía 8 años, 9 años. Entonces, claro, yo soy, creo que de los primeros carnets de la universidad. Y creo que eso marca toda mi vida. No solamente la inclinación al arte, porque también mis padres me ponen en el Castella hasta 5º grado. Y en 5º grado mi papá dice, bueno, ya se le despertó la pasión por el arte, ahora hay que despertarle la disciplina. Porque claro, en el Castella uno estudiaba flauta el mes de marzo, piano el mes de mayo, violín el mes de agosto, y mi papá consideraba que eso en arte podía ser nefasto. Entonces me pasan, sí, en realidad yo estoy de acuerdo, y me pasan a la escuela laboratorio, que en ese momento Emma Gamboa la iniciaba como un experimento de la Universidad de Costa Rica. Siempre mis padres muy amigos de don Arnoldo Herrera, por supuesto, y todo. Y luego hago la secundaria en el Anastasio Alfaro, que lo dirigía Victoria Garrón, de Dorian, también bastante amiga de mis padres. Así que yo considero que tengo una educación privilegiada, no porque tuviera acceso a un colegio privado, todo lo contrario, era cuando la educación pública era la mejor opción en Costa Rica, y a mí me tocó esa etapa, que es una etapa, creo yo, muy hermosa y muy valiosa de la educación costarricense, que además ya cambió, no es desgraciadamente la misma. Y junto con la pasión por el arte, también tengo muy claro la responsabilidad del arte, el compromiso, la disciplina que exige el arte, todo lo contrario de lo que piensan la mayoría de la gente, ¿verdad? Que uno, bueno, me acuerdo, yo entro a la Universidad de Costa Rica muy joven y me acuerdo que todo el mundo me decía, pero ¿y usted qué va a estudiar? Y yo decía, teatro. ¿Y qué más? No, pero de verdad, teatro. Sí. No, pero como profesión, teatro. Pero usted puede entrar a medicina, arquitectura, a abogacía, porque tenían notas muy altas. Y si eso pasa todavía ahorita, no me imagino de aquellos años. Exacto. Y yo decía, sí, por eso escojo teatro. Y bueno, hice el bachillerato y la licenciatura en la Universidad de Costa Rica y
tuve una beca del gobierno francés. En ese momento la universidad no becaba a sus profesores, ni yo era profesora. Y me fui a París, hice una maestría y un doctorado en estudios técnicos y estéticos del teatro. La primera mujer latinoamericana y costarricense en hacer un doctorado en teatro. Y claro, siempre todavía me sigue pasando, y ahora ya la gente lo acepta más, pero sí, cuando dirigía la escuela de teatro y cuando di 37 años clases en la Universidad de Costa Rica, muchos padres llegaban y me decían, ay, es que yo estoy preocupado de que mi hijo o mi hija estudie teatro. Y yo les decía, mire, les está preguntando a la persona equivocada. Porque a mí el teatro me ha hecho conocer el mundo, cosa que si hubiera tenido dinero no lo hubiera podido hacer, porque yo he trabajado en Europa, en toda América Latina, en América del Norte, en el Caribe, Asia y África, ¿no? Pero gracias al teatro, siempre. Entonces, y a mí nunca, no solo no me he muerto de hambre, sino que me ha encantado dedicar mi vida al teatro en específico, y más recientemente, en los últimos 10 años, digamos, a la literatura y al teatro, y nunca jamás me he arrepentido. Entonces mejor pregúntale a otra persona que tal vez le dé una visión más equilibrada, porque me siento responsable, ¿verdad? Pero yo pienso que en ese sentido a mí sí me ha ido muy bien. Quiero devolverme un poquito, ¿Sí? Porque no me habló de su mamá. Ah, bueno, mi mamá era una ama de casa que venía también de una familia donde su tío y su hermano eran, bueno, Clorito Picado y Manuel Picado eran pintor y, bueno, científico, un pintor. Entonces, ella también estaba muy conectada con el arte, pero era muy joven para mi papá. Entonces, claro, cuando mi padre muere, ella queda muy joven, con 3 hijos pequeños, y había estudiado filología, en realidad casi porque mi papá había fomentado todo eso. Entonces entra a ser profesora en la Universidad de Costa Rica y efectivamente es muchos años profesora, y ahí se pensiona, y en el momento en que hacemos esta conversación, que es 2019, enero del 2019, ella todavía vive, pero claro, era 26 años menor que mi papá. Mi papá ya justamente en 2 días, porque estamos haciéndola un 16, no, en 3 días, el 19 de enero de este año, cumple 50 años de muerto. Entonces, claro, es una diferencia muy notable, ¿verdad? Sí, sí, claro. Lo otro que también quería preguntarle, que yo creo que también a todos los que nos dedicamos a las artes escénicas, es su proceso académico. Empecemos por quiénes eran sus profesores. Bueno, vea, yo tuve, igual que usted, e igual que la mitad de digamos, la escuela de teatro de todas las instituciones estatales en el país, profesores buenos y profesores regulares. Recuerdo profesores muy buenos como Hubert Salcedo, que venía del Uruguay, como William Oliver, que venía de Irvine, California, y Ana Poltronieri en el campo de la dicción. Yo tuve una formación, yo diría que precaria, en el sentido de que iniciaba la escuela de teatro de la UCR. ¿En el país? En el país, claro, era la primera. No solamente la UCR, sino claro, del país. Era la primera, había poca experiencia, había poca gente graduada en teatro, entonces había que traer gente de afuera, gente que por experiencia tenía los conocimientos, pero no tenía formación académica. Entonces, es una formación, digamos, un poco más caótica. Sin embargo, con la posibilidad de Francia, con la posibilidad de la investigación, pero sobre todo para el doctorado, pero sobre todo con la posibilidad de dar clases, porque a mí me toca, para ganarme la vida, ser profesor en la Universidad de Costa Rica muy temprano también. Estaba dirigiendo la Compañía Nacional de Teatro en ese momento. Yo descubro que la docencia me encanta, lo cual es una bendición, porque cuando a uno no le gusta la docencia,
es mucho más duro ganarse la vida en el campo teatral. Y empiezo a hacer ya mi proceso de aprendizaje como formadora, y la experiencia con los alumnos completa, igual que el trabajo profesional, la formación que era antes o que uno podría pensar que es solo académica. Eso ocurre en todas las profesiones. Un cirujano Sí, claro. se hace completamente cirujano después de años de experiencia de estar operando cuerpos humanos, y no solamente la teoría o cadáveres. Entonces, yo creo que es una formación como la de todo el mundo, en el sentido de que uno tiene carencias y tiene cosas importantes que lo marcan, yo diría que lo completan y lo estimulan a descubrir usted cosas nuevas por su cuenta. Yo creo que ahora la formación, y no digo 2019, estoy hablando del 2000 al 2010, que la conozco profundamente, es una formación mucho más sistemática, mucho más profunda, mucho más pensada, más variada, con mayores inquietudes de parte del campo de profesores hacia los estudiantes y de los estudiantes hacia los profesores, que es el periodo que yo, digamos, conozco más de cerca, y creo que eso es importante y que es buena en el país. Y las oportunidades que tuvimos de mostrar trabajos de la UCR en México, en Rumanía, en Venezuela, digamos, a las que yo fui, en Bélgica, siempre fueron alabadas como actores de mucha solidez en su formación. Y yo creo que es cierto. Yo creo que son buenas, que es una buena escuela. De verdad, qué bonito y qué esperanzador escuchar eso. Quería preguntarle también, me hablaba de su familia, que sí estaba cercana al arte, y había alguien que se desarrollara propiamente en arte. No, eran, bueno, mi papá periodismo y docencia de historia de la cultura, filosofía, mi madre docencia de filología y literatura española sobre todo. Mi hermana se hizo productora de televisión, y mi hermano, que es un autodidacta, empezó a trabajar como analista de procesos políticos latinoamericanos y a montar campañas de publicidad de tipo político, no partidista, sino, por ejemplo, en Paraguay, cómo usar la cédula, qué importancia tiene la cédula en un país que tenía 40 años de dictadura con Stroessner, o en Panamá después del general Torrijos, o sea, cómo se votaba, qué importancia tenía votar, por qué uno debía votar. Entonces son campos cercanos, pero propiamente al arte, yo fui el bombazo, digamos. Yo fui la bombita, pero esa bombita se genera porque mi padre siempre me llevó al Teatro Nacional a ver las compañías de teatro del extranjero, al Teatro Arlequín, a escuchar la Sinfónica, a participar en ballets. Entonces, la cuna está ahí, ¿verdad? Aunque la única persona propiamente artista, entre comillas, digamos, soy yo en este momento, en la familia. ¿Y por qué teatro? Si estaba también con música, violín y ballet y todo esto. Bueno, ¿cómo llegó al teatro? La historia es, yo digo que esa historia que yo cuento es una anécdota que muchas veces pienso si será real o no, porque efectivamente yo bailaba en el ballet de Coralia Romero, que, bueno, bailé, fui solista en el Teatro Nacional teniendo 5 años, y luego a los 8 años tocaba violín y ya tenía pequeños conciertos, pero mi papá tenía la enfermedad de Charcot, que es una enfermedad congénita, hereditaria, degenerativa e incurable. Y me la heredó. De hecho, a mis hermanos también un poco. Pero entonces yo a los 11 años, cuando tuve la primera manifestación de la enfermedad y mi primera operación, tuve que dejar el violín y el ballet. Porque, por el temblor de las manos, porque mi pronóstico iba a ser quedar paralítica a los 30 años, y porque no podía hacer ciertas cosas ya de ballet. Yo me he operado 8 o 9 veces,
Y bueno, he estado con yesos 3 meses, 6 meses, aprendí 3 veces a caminar, o sea, una historia un poco compleja. Y cuando me dijeron lo de la parálisis, yo dije, bueno, quiere decir que tengo que dejar el violín y tengo que dejar el ballet. Pero yo quiero ser actriz. Yo digo que es una anécdota irreal, no porque no sea verdad, sino porque en qué cabeza cabe que uno podía ser actriz, si no podía hacer las otras 2 cosas. Nadie me dijo nada. Yo a los 15 años entro a la UCR, entro a teatro. ¿Por qué tan joven? Porque yo era un poco inquieta, por ponerle un nombre. Ahora diría que hiperactiva, pero por dicha no había Ritalina en esa época ni nada. Entonces esa hiperactividad hizo que a los 5 años me metieran en primer grado. En esa época no había problemas de edad para entrar. Y yo sabía leer y escribir. Por mi papá, que me había contado los cuentos para dormir, yo eran la Ilíada, la Odisea, la Eneida, ¿me entiende? Eran cosas, claro, contadas y a veces leídos pedazos. Entonces, claro, cuando yo entro a primer grado me pasan a segundo, porque me iba a aburrir en primero. Eso conlleva que yo entro a los 15 años. O sea, a los 15 años termino 5º año y entro a la UCR. Entonces, eso no, muy bien. Yo hago la carrera, ya yo en ese momento me quedaba una operación, digamos en vías, y estando en París me hice otra operación en el doctorado, pero el doctorado ya era teórico, y nunca, o sea, sí tengo problemas, por supuesto. Yo cada vez que un director me contrata como actriz, yo le digo, vea, yo hay cosas que no puedo hacer, y le digo esto y esto y esto y esto no puedo hacerlo. Entonces, si le sirvo, encantada, yo feliz. Y si no, pues, ni modo, yo monto las obras también en las que yo me he incluido, que yo sé lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. Y viré, así como viré hacia la docencia, viré también hacia la dirección. Y me encantó la dirección, porque yo tengo esa ventaja. Porque yo a veces me pregunto, ¿qué hubiera pasado si a mí no me hubiera gustado la docencia y la dirección teatral? No tengo idea qué hubiera hecho. Pero bueno, la cosa es que me gustó, no hay que especular. Y como directora no tengo ningún problema, físicamente. La enfermedad ha seguido evolucionando y bueno, yo ya camino bastante más mal que antes. Y bueno, hago mucho, siempre hice mucho entrenamiento y ejercicios, tanto especializados como no especializados, como a todo actor. Y no, logré no paralizarme, cosa que me da mucha alegría y me da mucha fuerza además, pero sí también descubrí la escritura en el sentido de que siempre había escrito mucho ensayo, pero ensayo sobre teatro, políticas culturales, políticas estatales, técnicas, autores, obras concretas, y nunca había hecho nada de ficción. Y a los 40 años hago un duelo terrible por la muerte de mi padre, que había pasado, ¿cuánto? 26 años antes, pero que yo no me había dado mucha cuenta. Es algo particular. Y entonces ese duelo que hago me lleva a escribir una primera novela, Mujer después de la ventana, que después pongo en escena en danza moderna con Marcela Aguilar y en flamenco con Aida Vargas y Damaris Fernández, y descubro la literatura de ficción. Y bueno, no he parado, ahí ya tengo 7 novelas, 2 publicadas en México, el Premio Latinoamericano de Novela en México, Calvimontes y Calvimontes. Entonces, como que poco a poco me he ido reinventando a lo largo de la vida y me ha gustado todo. Eso es una gran ventaja. Sí. Y la formación musical me ha servido de mucho. La formación en danza me ha servido de mucho, el ballet, porque me encanta incorporar danza moderna, no ballet, pero danza moderna y contemporánea a mis espectáculos, sobre todo de poesía. Entonces creo que todo en el fondo le contribuye a uno a
o un artista que pretende tener una cierta integridad, en el sentido de integral, ¿no? Sí. De tener varios lenguajes, de conocer las artes. Me encanta la pintura, soy incapaz de coger un pincel, pero me gusta mucho toda la historia del arte. Entonces creo que todo contribuye, que todo ayuda a que uno pueda expresarse en un lenguaje propio. Hablemos de los primeros trabajos, como actriz, como directora, como escritora. Empezamos con la actriz, ¿verdad? Que claro. Que fue los primeros trabajos. Sí, por supuesto. Bueno, hasta los 40 años, en que ahí yo marco ese momento de crisis, yo puse en escena muchísimas obras, muchísimas. De hecho, durante una época fue la directora, bueno, primero la única mujer directora y segundo la única directora que trabajaba la cantidad de cosas que yo trabajaba al año. Incluso en relación a los hombres, no solo a las poquitas mujeres que habían. Y eso era porque yo tengo la energía. Bueno, el problema de mi infancia es ese, ¿verdad? Que yo tenía mucha energía y la sigo teniendo. Entonces, todo eso que puse en escena era muy volcado hacia el teatro costarricense, porque siempre creí que el teatro costarricense es el que le da identidad al país y al movimiento teatral. Entonces me preocupé mucho, puse muchos autores costarricenses en escena, puse, por ejemplo, la primera obra que dirigí profesionalmente, Magdalena, de Ricardo Fernández Guardia, que es para mí el primer texto costarricense escrito en la historia, porque tenía una temática, unos lenguajes y unos personajes costarricenses, que fue un éxito en la Compañía Nacional de Teatro y que don Beto Cañas en la crítica puso que había que rescatar en el montaje de Magdalena, que nos había demostrado a los costarricenses que no veníamos de la basura como las ratas, sino que teníamos una tradición. Porque en ese momento de grandes migraciones del cono sur, aparentemente ellos habían venido a inventar el teatro costarricense porque nosotros no teníamos nada. Y no es cierto. Ellos contribuyeron mucho al teatro costarricense, pero no fue que aquí no había nada. Entonces él rescató mucho eso. Puse en escena Ordemar y los Coroneles de él, que era un texto que él nunca había sacado de un baúl porque consideraba que era un mal texto, y yo considero que es un excelente texto hasta el día de hoy. Como actriz había trabajado en el Teatro Arlequín con Jean Moulart, que es un gran gestor de teatro en Costa Rica, belga, y que se casó con Tica y entonces desarrolló una buena parte de su trabajo teatral aquí. Con él como actriz hice La Noche de los Asesinos, una obra cubana que fue muy importante para mí como actriz. Y esos son, digamos, como los inicios. ¿Y cómo llegó a esta obra? Porque sí, eran poquitas las personas que estaban, ¿cómo hubo ese contacto? ¿A cuál obra? A la de Arlequín, que fue de las primeras como actriz. Ah, bueno, mi ex marido, un gran actor teatral y un gran profesor de expresión corporal, Stoyan Mladic, estaba, además, uno de los grandes, realmente un gran actor. Hizo la audición para La Noche de los Asesinos y como estaban buscando una muchacha jovencita, se le ocurrió que yo podía ir. Entonces yo fui y Jean Moulart me vio y dijo, sí, claro, perfectamente. De hecho, él me ayuda a los inicios de mi teatro. Yo lo conozco en una obra que yo estaba haciendo como actriz antes de esa, en el Teatro Universitario, que es donde yo empiezo, porque estaba en segundo o tercer año de la U, y entonces ahí hago 2 obras, Historia de mi barrio, dirigida por Eve Lemoine, una profesora argentina, que era profesora en la Escuela de Teatro de la UCR, y Rashomon, que era un texto muy interesante de un director que estuvo en Costa Rica por un año, Donald Watley, un norteamericano muy bueno también, y ahí yo empiezo a trabajar como actriz en personajes más chiquitos. El primer protagónico es La Noche de los Asesinos, o sea que ya tenía cosas, digamos, propias del teatro universitario, porque el teatro universitario, y creo que eso es muy valioso, está pensado para ser un semillero
y un lugar protegido para que inicien, claro, y inicien profesionalmente los actores que se están formando en la escuela de teatro. Y esa es mi historia, así empecé yo también. Y en la parte de dirección, seguiría. Bueno, en la parte de dirección ya yo dirijo la Compañía Nacional de Teatro. Cuando yo vengo de Francia, a los 2 años de venir, cambia el gobierno y está en el Ministerio de Cultura Hernán González, el escultor, muy amigo de mi familia, ex esposo de Julieta Pinto, una de las mejores amigas de mi madre, la escritora, y pone en la Dirección General de Cultura Alfredo Catania, mi profesor de actuación y un gran actor y director. Y él, de acuerdo con don Hernán, me ofrece en la Compañía Nacional de Teatro. Yo estaba aterrada porque yo no tenía 30 años. Nunca había trabajado en el Estado. Y tengo una compañía desfinanciada, no podía pagar ni el agua, ni la luz, ni los anuncios en el periódico. Debía dinero a Nicolás Baker por luces, debía dinero al casero de la casa, del teatro donde estaba el teatro, no tenía un teatro propio. Entonces para mí fue un reto muy grande. Estuve 4 años en la compañía de directora, y estando de directora en la compañía contrato un director para hacer una obra, La Fierecilla Domada de William Shakespeare, y el director tiene que irse fuera del país y me dice: no importa, termínela usted. Y yo dije: no, ¿cómo termínela usted? O sea, yo no puedo terminar la obra que empezó otro, además estamos a un mes del estreno. Entonces suena así como muy simple, como sosténgame esto. Exacto. Mi ex marido, una vez más, me dice: pero María, vos tenés formación de directora por la escuela de teatro, nunca has dirigido una cosa, pero no llegaría ya el momento. Yo, más aterrada todavía, tomo Magdalena, porque digo: a mí me gustaría hacer algo costarricense. Todo el mundo dice que es una locura, hay que reescribirle el segundo acto. Yo le reescribo el segundo acto, con permiso, por supuesto, de los herederos del Fernando. ¿Por qué reescribirlo? Porque era muy literario. Okay. Es una obra en 1900 y escrita por un historiador y cronista histórico. Entonces el elemento teatral tenía problemas y a mí me encantaba. Entonces, ya le digo, la pongo en escena, resulta un éxito y a partir de ahí ya no dejo de dirigir más. En realidad ha sido todo como un poco por necesidad, un poco por apunte de coraje. Y por estar ahí. Sí, porque era mi deber. Exacto, y era mi siempre. Responsabilidad. Además dirigía la compañía sin plata para pagarle a casi nadie. Y bueno, muy satisfactorio, porque a los 4 años, cuando yo dejo la compañía, la dejo con el presupuesto sano, por ejemplo, hay una anécdota, los actores, la compañía retenía el aporte obrero y patronal de la caja del Seguro Social y no lo pagaba la caja. O sea, éramos de los famosos deudores terribles de la caja. Y si los actores se enfermaban, no podían ir a la caja porque no tenían las cuotas al día. De lo que comenzamos hablando. Entonces lo primero que hice fue poner en orden las deudas, pagar todo, pagar los compromisos que teníamos, e incluso dejé los planos del Teatro de la Aduana, digamos, no el actual, sino uno que iba a hacerse en Fercori, y 3 millones de colones en 1986, que era un poco de plata, para hacer el teatro. Después decidieron hacerlo en otra parte o al lado, pero digamos que para mí fue muy satisfactoria toda la gestión que hice en la compañía. Retomé las giras, tenía un elenco de lujo, porque yo era mucho menor que todos, pero tenía a Sarastica, una actriz invaluable y una compañera de trabajo solidaria, estaba Rodrigo Durán, Bunster, Gerardo Arce, es decir, tenía un equipo actoral valioso e importante, un grupo de gente muy joven en aquel momento,
Irene Soler, Alexandra de Simone, Víctor Valdelomar, Ernesto Romo, Vera Ramírez, que además querían retomar las giras. Mati Crespo, y conmigo retomamos las giras, hicimos un solo elenco, en fin, una experiencia que me maduró y me hizo crecer y me hizo aprenderme la ley de administración financiera en la República, saber lo que era la Procuraduría, la Contraloría y todas esas cosas que uno no sabe lo que son cuando estudia artes escénicas en una universidad, ¿verdad? ¿Y su favorita para la docencia? Porque usted da varias materias en la UCR y en la Veritas y han dado por todo el mundo. ¿Qué le gusta enseñar? A mí me gusta enseñar actuación y puesta en escena, que es lo que enseñé mayoritariamente en la UCR. Y en el Veritas la que me gusta es semiótica de la imagen, que es la que he enseñado en Veritas y en México. Cuando he ido yo trabajo en el Instituto 17, que tiene una maestría en teoría psicoanalítica y una maestría en teoría crítica, y ahí he dado el curso de semiótica de la imagen. Ese me encanta, digamos que son como los preferidos, pero hay muchos cursos. Por ejemplo, en México di un curso muy extraño que me encantó, que es teóricamente además muy sostenido por grandes autores, que es la lectura de un texto confrontada con la escritura que usted va haciendo de la lectura del texto. Por ejemplo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar la lejana tarde en que su padre lo llevó a conocer el día. Qué frase más impresionante para empezar una novela. Qué loco, pero entonces aquí hay 3 tiempos verbales. A ver, voy a leerla de nuevo, y la leo de nuevo. El curso se trataba de recuperar esos paréntesis que yo hago cuando leo un texto. Asociaciones libres, recuerdos, sentimientos o emociones, que usted, es decir, usted cuando va leyendo un texto, va escribiendo un texto sobre la lectura. Wow. Entonces a mí cuando me lo propusieron yo dije, está rarísimo, pero dije, qué lindo, voy a hacerlo. Y de verdad me gustó mucho enseñarlo, me gustó mucho darlo, pero bueno, lo di poco, porque además fue específicamente en México, pero sí, a mí me gusta todo, pero esos 3 tal vez son el teórico y los 2 prácticos preferidos. En la parte actoral no creo que esté casada con una técnica o con un teórico, no. Pero ¿hay alguna que usted dice, es que me encanta? Bueno, como mujer de teatro, detesto el realismo. No me gusta. Porque el realismo intenta imitar, copiar, reproducir la realidad. Y yo creo que justo el arte es una representación de la realidad. Y que entonces todo intento de imitarla lo que hace es quedar en falta. O sea, es un signo que no alcanza para reproducir la realidad. Entonces, claro que me gusta Ibsen, pero cuando yo puse en escena Casa de Muñecas, en la compañía de teatro, el director de en ese momento me dijo, pero María, no quiero cosas raras, quiero una sala, como pide Ibsen, un sofá grande y 2 sofás, y una alfombra y una mesa en el centro, porque yo venía haciendo un teatro en aquella época incluso, muy distinto de lo que se hacía en ese momento, porque a mí no me gusta el expresionismo alemán, me gusta otro tipo de cosas. Entonces yo dije, sí, perfecto. Y entonces la primera indicación a los actores, en la primera lectura, fue, en esta sala no se sienta nadie en ningún momento en los 3 actos. Se sientan en el piso, se sientan en el brazo del sillón, se recuestan en el respaldar, pero nadie se sienta. Y todos me miraron como, oh por Dios, bueno, está bien, vamos a intentar.
Y el día del estreno, este director de la compañía de teatro la vio y me dijo, qué bárbara, qué maldita, ¿cómo hiciste eso? Y claro, a mí es que no me gusta. Yo de hecho no uso escenografía. David Vargas, que ya no está con nosotros, que ya murió, me decía, a mí me gusta mucho tu trabajo, pero vos nunca trabajas con escenógrafo, por lo tanto, no me vas a llamar nunca. Yo le decía, no, David, pero no es porque no entienda que son muy valiosos, es porque a mí todo en el escenario me estorba. A mí me gusta el escenario vacío y 2 o 3 elementos importantes que le pertenecen al actor, que lo ayudan a construir su lenguaje, su recorrido, su interioridad y más nada. Una banca, bueno, una jaula en La mujer que cayó del cielo, pero son cosas básicas y específicas y jamás una pared. En ese trayecto yo descubro a Ana Muñoz. Digo descubro porque no la conocía. Ana es fotógrafa y me la encuentro en un espectáculo experimental que hicimos 5 directoras mujeres. Silvia Durán, aunque usted no lo crea, Roxana Ávila, bueno, yo era una de ellas, Ana Muñoz, que iba a ser una, digamos, cada una de nosotras escenificaba un poema de Sor Juana Inés de la Cruz. Ese era el planteamiento, y Nerina Carmona. Entonces, la idea era que después juntábamos los 5 poemas y veíamos cómo se hacía un espectáculo. Total, yo tuve que hacer 4 poemas porque al final había que calzarlos unos entre otros y ninguno tenía tanta visión de dirección. En ese momento eran más jóvenes, eran estudiantes. Entonces, digamos, yo estructuré el espectáculo, que era de las 5, y ahí veo el trabajo de Ana Muñoz. Y digo que este trabajo me interesa mucho a mí. Y ella vio el mío y me dijo, mire, es que a mí me interesa mucho su trabajo. Y le dije, bueno, ¿por qué no intentamos trabajar juntas? Y el primer espectáculo que hacemos se llamó Hilando Deseos Inmemoriales y Anónimos. Era un espectáculo con poesía, porque yo soy una fanática de la poesía, y yo decía, hay que acercarla a la gente, porque es difícil leer poesía, es tan difícil como leer teatro. Entonces, en cambio, la gente oye la poesía e inmediatamente le pregunta a uno, ¿y no está el libro? ¿Y dónde consigo el libro? ¿Y cuáles son los autores? O sea, que es un acercamiento de verdad a la poesía. Y ella empezó a hacer proyecciones. En ese momento eran con proyector de diapositivas. Nadie en el país usaba proyecciones, ni nadie sabía cómo se hacían. Y no fue que ella lo vio en un video de YouTube. No, porque no había tampoco YouTube. Por eso, claro. no, o sea, lo que quiero decir es que no fue algo tan fácil de que se lo topó. Fue algo que fue ella... construcción entre las dos, el trabajo de las imágenes entre las dos, en el sentido de conversarlas, conceptualizarlas, buscarlas. Y ahí poco a poco fuimos evolucionando, llegamos a usar 2, 5 proyectores de diapositivas y finalmente el adorado video BIM o un proyector de multimedia, con el cual ya ahora se hace así, ¿verdad? Entonces es más fácil. Y yo lo sigo usando, nunca he dejado de usarlo en esos años y digamos, la crisis, lo que ocurre cuando yo cumplo 40 años, más o menos aproximadamente, es que también me replanteo todo el trabajo que había hecho antes y digo, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? A mí me interesa la poesía, me interesan los espectáculos con base en imágenes, me interesa la dramaturgia escénica, que en ese momento no se hablaba de esos temas, y entonces empiezo a hacer un tipo de teatro en ese camino. Entonces ya del todo elimino la escenografía, del todo empiezo a buscar la imagen, empiezo a meter danza que no la había metido, y empiezo a hacer un teatro radicalmente distinto, que es el de los últimos 20 años, que a mí me encanta y que me ha hecho integrar todas las artes, mimo, flamenco, además de las proyecciones, música original en vivo,
mucha poesía de muchos autores y que ya incluso ha modificado la parte teatral, porque tanto mi Paulina, que es mi última puesta en escena como directora, y Silencio Roto, la penúltima, es teatro, pero con mucha imagen y con mucho lenguaje corporal, físico, no realista, que es, digamos, como el final, un poco el resumen o la síntesis de estos 20 años de camino. De las últimas cosas que como actriz he hecho, bueno, La mujer que cayó del cielo es una obra que me marca a mí mucho en la carrera, quizá la que más me ha marcado. ¿Por qué? Primero porque era una india tarahumara que no hablaba español, solo hablaba tarahumara, me teñí el pelo de negro, me pinté desde aquí hasta el dedo gordo del pie, más color, más indígena, más terracota. Una indígena es una historia real que aparece en los basureros de Kansas City y como no saben qué habla, es pobre y es indocumentada porque habla tarahumara y no saben chino, coreano, japonés, inglés, francés, portugués, italiano, nada habla, creen que es retardada mental y las meten en un manicomio durante 12 años y la medican. Entonces ella empieza a tener síntomas físicos de la medicación con psicotrópicos. Entonces es un trabajo maravilloso para una actriz y un trabajo sobre una temática de la diversidad y de la inequidad y del irrespeto y la intolerancia que tampoco en 1999 estaba de moda como ahora, que es cuando yo la estreno en la Compañía Nacional de Teatro como directora y como actriz. La gran pregunta era, ¿a quién le va a importar una india tarahumara en Costa Rica? Bueno, fue un éxito y con ella fui a Italia, Grecia, Bélgica, fui a Canadá, Estados Unidos, México, todo el Caribe, Dominicana, Venezuela, Chile, Uruguay, todo Centroamérica. Sí. Y era muy impactante. En Chile, por ejemplo, la gente subió al escenario y decía, pero es que es como nuestros mapuches. En Grecia, en un anfiteatro de la época, los griegos, con traductor, nos decían, es que somos nosotros en Alemania. Mire, fue impactante esa obra. Y un trabajo actoral para mí desgarrador. Después de eso, hice, la romería de Jorge Arroyo, la obra La mujer que cayó del cielo, de un gran autor mexicano, Víctor Hugo Rascombanda. Hago la romería de Jorge Arroyo, dirigida por José Pablo Umaña. Y José Pablo, una obra también muy retadora actoralmente, una enferma de cáncer terminal que está haciendo la romería a Cartago, como una promesa, y está muy enferma. Y cuando va llegando, se da cuenta de que es mejor morirse caminando hacia cualquier parte. Hermosa obra. Y de ahí me invita José Pablo Umaña a hacer Bodas de Sangre como actriz de la madre. Una maravillosa manera de terminar, digamos, no terminar porque a propósito no es que he querido terminar, pero como de cerrar todo un ciclo actoral, porque es un personaje desgarrador y maravilloso que guardo como también en un lugar muy, muy estrecho, en mi corazón muy cercano. Y claro, muchas obras que me olvido, que todas tienen anécdotas, ¿verdad? Pero bueno, no se pueden contar todas. En esa crisis descubro la literatura y entonces aparece esta novelita sobre el duelo de mi padre y ahí es como que hubiera abierto el tubo del agua. Empecé a escribir. Hago Al borde del aliento otoño sobre mi experiencia en Canadá, en el frío canadiense, claro, yo hablo francés, pero en otro idioma, ¿verdad? Dando clases y como profesora invitada.
de una cosa muy curiosa, no de teatro, sino de literatura. Y entonces descubro a las grandes novelistas latinoamericanas, que para que la voy a engañar no las conocía. Me enloquecen también, me encantan. Y entonces, bueno, escribo Al borde del aliento otoño, que la publicó la editorial de la Universidad de Costa Rica. Escribo La actriz, que me la publican en México, Tinta Nueva Ediciones, que es sobre la vida de la actriz, desde una audición hasta la última función y todo ese proceso que uno vive. Escribo luego Agustín, que es la paciente del doctor Charcot. Ahí me reencuentro con mi enfermedad, porque yo me operé por última vez en París, en el mismo hospital donde 2 siglos antes el doctor Charcot había diagnosticado a Agustín de histeria. En realidad inventó la histeria con Agustín, porque Agustín era una niña de 5 años que era hija de una sirvienta del castillo de un noble. Ella pide permiso de llevar a la chiquita para que la ayude a trabajar, y el noble le dice que si la deja enseñarle a leer y escribir. Y la madre dice que por supuesto que sí. Las mujeres no hablaban ni escribían, y menos una hija de una sirvienta. Y resulta que el noble la enseña a leer y escribir y la viola desde los 5 años hasta los 15 años. Ya a los 12, Agustín empieza a manifestar síntomas inexplicables. Por ejemplo, se le dormía el brazo izquierdo, se le dormía la pierna izquierda, tenía pesadillas en las noches. Entonces deciden llevársela al doctor Charcot. Ella ni una palabra a nadie, como corresponde, que las mujeres no hablamos de esas cosas y nos avergonzamos y creemos que es culpa nuestra. Y Charcot considera con Freud que eso es histeria. Entonces es una novela sobre la historia de Agustín, sobre la historia de todas las mujeres famosas del mundo que han llamado locas sin serlo, que han metido en manicomios sin estar locas, para quitarles el trono de España, como Juana la Loca, la obra como Leonora Carrington, todo lo que han podido. Y Agustín, bueno, fue una novela para mí como también que me conmocionó. De ahí escribí La mujer del camino de las cigüeñas, que sobre el camino de las cigüeñas es un camino que baja de los Alpes del Sur por la frontera con Francia, una serie de pueblitos como de cuentos de hadas, donde se llama la ruta del vino o la ruta de las cigüeñas, porque hacen los nidos en las almenas de los castillos y en las chimeneas y en las torres de las iglesias. Entonces es una novela sobre la realidad y la fantasía, como para las mujeres la realidad es una cosa y para los hombres es otra, y como para las mujeres la fantasía es una cosa y para los hombres es otra. Y luego escribo Hecho de guerra, sobre el asesinato de García Lorca. Es muy divertido. Yo estoy en París trabajando una noche, insomne, estoy zapeando y encuentro Radio y Televisión Española, un documental que se llamaba La maleta de Penón, donde yo oí Penón, yo dije, ay, Margarita, igual que el apellido de Margarita, voy a verla. Y oigo el documental, y es sobre Agustín Penón, según yo, un amigo mío, que investigó la muerte de Lorca, dedicó toda su juventud, toda su vida y su fortuna a descubrir quién mató a Lorca. Hizo un manuscrito porque quería publicar un libro, incluso llegó a entrevistarse con el asesino de Lorca. Tenía fotos de donde estaba enterrado Lorca, y que nunca escribió el libro, que empezó a perseguirlo el franquismo cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y entonces él se fue para Nueva York, donde había vivido muchos años y donde había conocido poeta en Nueva York de Lorca, y por eso se había entusiasmado con Lorca, y luego él muere aquí en Costa Rica en 1975. Entonces, cuando yo vuelvo de Francia, llamo a Margarita y le digo, Margarita, es Agustín, mi amigo. Y me dice, no, María, no es mi hermano, es mi tío. Y yo dije, claro, porque no me calzaba las fechas, porque él había estado en España en los 50, entonces no podía ser. Y me dice, no, es mi tío. Me dice, yo tengo tu material, si lo querés, y me da el material, y bueno,
escribo entonces Hecho de Guerra, porque el acta de defunción de Lorca, en causa de la muerte, dice heridas causadas por hecho de guerra, cuando no había guerra en España. Entonces yo aprovecho eso. Yo quería hacer la vida de Agustín, y lo que terminé haciendo fue una obra en contra de la guerra y de los desaparecidos, porque es una cosa que nos toca a las mujeres de manera muy particular y muy violenta. En ese ínterin yo había hecho Hasta que la vida nos separe, una novela que envié a un concurso en México, que ganó el premio latinoamericano de novela, Calvimontes y Calvimontes, que era un gran periodista boliviano exilado en México, y se publica en México. Y luego finalmente escribo Libro de Sombras, que es el primer libro de poesía que escribo, y bueno, me encanta también escribir poesía. En realidad nunca había escrito, siempre me había tirado por la narrativa, y había escrito embarazada de mi hijo, porque tengo un hijo que es del que no he hablado y el que es lo más importante de mi vida junto con el teatro. Cuando había estado embarazada, había escrito un libro de poesías y cuentos, cuentos como casi novela, sobre el cuidado ambiental, sobre la importancia del agua, de respetar la naturaleza, en un momento en que tampoco se hablaba del tema en Costa Rica, porque fue hace 34 años. En ese momento el agua era inagotable. Exacto. Se nos enseñaban a nosotros. Exactamente. Y bueno, todo el mundo, si eran educados no tiraban la basura, pero no por conciencia, sino porque, ¿verdad? Y ese libro se había agotado. Y yo no había vuelto a escribir ni para niños ni ficción a los 30, sino hasta los 40. Entonces en el 2015, Poiesis, la editorial Poiesis, lo recuperó, me lo pidió, hizo una segunda edición. Silvia Arce, la directora, hizo la puesta en escena, y el libro pues ha sido un éxito. Nuevamente tiene unas ilustraciones bellísimas de don Eddie Castro, que es de Santana, y también es un libro que me ha dado muchas alegrías. Así que no, la verdad que todo muy rico. Todo. Sí. Si quiere, para terminar, cuéntenos de su hijo. Bueno, mi hijo es un ariano igual que yo, y yo ahora estoy escribiendo un libro de poesía que ya sale la semana, que sale en un mes, y yo lo llamo Vida de mis vidas, Rastro de mis restos, porque eso es lo que es mi conexión a tierra, es digamos lo que, sí, es aquello que es lo impostergable y lo imperdible. Yo desde que él nació le hablé mucho a Dios y le dije, ok, vos me has puesto muchas pruebas y yo las he ido superando como he podido. La enfermedad, la muerte de mi padre, sí, he ido poco a poco. Hay una que no me puedes poner, que es la pérdida de mi hijo. Y lo pienso todos los días y rezo todos los días. No sé si Dios me oirá o no, tal vez mi destino era no sufrir esa pérdida todavía, gracias a Dios. Pero bueno, yo por si acaso lo hago. Él vive, bueno, él se hizo actor aquí en la UCR, pero decidió, seguro porque su padre y su madre eran actores de teatro, que es lo que le gustaba era el cine. Entonces es actor de cine, estuvo en El Sanatorio, en Gestación, en la película de Keylor, en Espejismo de José Miguel González, y ahora se casó con una catalana. Bueno, hizo una maestría en l'ESCAC, en la Universidad de Barcelona, en la Escuela de Cine, y tiene 5, casi 6 años de vivir allá. Entonces es un gran pretexto, que yo amo la ciudad de Gaudí, para ir a verlo una vez al año, porque cómo no. Y Hecho de Guerra habla mucho de él, y el último libro de poesía, que se llama Marcas de Agua, también habla mucho de él. Un poco porque, por eso, por lo que hemos hablado, ¿verdad? La escritura es la cura de los exilios, digo yo, y él es la cura del mío. Entonces, ahí como que logro hacer una cosa más redonda entre yo, mi escritura, mi propio exilio interior, que es muy fuerte, y
eso que lo apega a uno a la vida, ¿verdad? Que sería en este caso él, junto con el arte. Así que yo creo que este es un momento como en que logré volver, o sea, ponerle el fin al círculo o a la espiral, que la espiral continuara, y no cortarla y seguir, digamos, ahí en ese camino que me gusta mucho del teatro, que sigo muy abierta a hacer algo, a la literatura, por supuesto, que es como la que está más vigente. Doy conferencias cuando me piden y asisto a clases de la universidad que me piden. Imposible quedarse quedita. No, todavía no. Más adelante sí, pero todavía no. Siento que tenemos de estar hablando como 2 minutos apenas, pero creo que no.